Hay heridas que no se pueden explicar. No tienen forma, ni nombre, ni un tiempo claro de inicio o final. Son heridas que viven en lo profundo, donde ni siquiera las palabras alcanzan. Es ese dolor silencioso que se oculta detrás de una sonrisa forzada, el que llevas contigo mientras finges que todo sigue igual. El mundo no se detiene. La vida continúa, y tú también lo haces. Caminas, hablas, trabajas, ríes, pero dentro de ti algo sigue roto. Te preguntas cómo es posible que todo parezca tan normal cuando por dentro todo cambió. Cuando nadie más nota la grieta que atraviesa tu alma, y te limitas a responder «estoy bien» porque no quieres que te pregunten más. Y aunque tus labios pronuncien esas palabras, tu corazón sabe que no son verdad. Sabes que llevas algo que nadie más entiende, una carga que no se puede compartir fácilmente, un dolor que habita en lo secreto, cuando el ruido se apaga y el silencio se hace demasiado largo. Ese es el dolor que persiste después de las conversaciones. El que vuelve cuando cierras la puerta de tu habitación. El peso que se queda cuando todos los demás ya se han ido a casa. El que susurra en las noches cuando todo está quieto y solo quedan tú, tu mente y ese vacío que no se llena con nada. En ese silencio oculto, comienzas a hacerte preguntas que tal vez nunca has dicho en voz alta. ¿De verdad alguien me ve? ¿Alguien entiende lo que llevo por dentro? ¿Alguien sabría qué hacer con este dolor si pudiera verlo? Y es ahí, justo en ese punto donde el corazón se siente invisible, donde el Espíritu Santo entra. Él no toca la puerta, no pide permiso. Entra con ternura, sin ruido, sin exigencias. Llega al rincón donde nadie más puede llegar. Se sienta en la habitación donde nadie más entra. Mira lo que otros no quieren mirar. Ve las lágrimas que nunca cayeron porque aprendiste a tragarlas. Escucha el suspiro que se escapa sin que lo notes, el que suena como cansancio y oración al mismo tiempo. Conoce los pensamientos que no te atreves a pronunciar, los miedos que te duelen incluso antes de ponerles nombre. Mientras otros malinterpretan o ignoran tu sufrimiento, Él se inclina hacia ti con una compasión inquebrantable. No te juzga, no te apura, no te dice que lo superes. Su mirada no te exige nada, solo te envuelve con una presencia que calma. Porque el Espíritu no llega con exigencias, sino con descanso. No viene a recordarte lo que deberías hacer, sino a recordarte que no estás solo. Y eso lo cambia todo. La verdad más poderosa que puedes recordar es esta: nunca fuiste creado para cargar tu dolor en soledad. La soledad que te convence de que nadie podría entenderte no viene de Dios. Es una mentira disfrazada de protección. Porque aunque la gente no comprenda del todo lo que enfrentas, el Espíritu lo entiende más profundamente que tú mismo. Él no observa tu sufrimiento desde lejos. Lo siente contigo. No te contempla luchar, entra en tu lucha. Carga contigo lo que ya no puedes sostener. Imagina esto por un instante. Mientras tú luchas en silencio, Él ya está obrando. Mientras das vueltas en la cama repasando todo una y otra vez, el Espíritu se mueve en lo invisible, susurrando paz a tu alma cansada. Mientras te limpias las lágrimas que caen sin hacer ruido, Él las recoge una a una y las presenta ante el Padre como si fueran oraciones líquidas, porque incluso tus lágrimas tienen voz en el cielo. Tu dolor no ha sido desperdiciado, ni pasado por alto, ni olvidado. Cada noche, cada pensamiento, cada palabra ahogada en tu garganta ha sido escuchada. El Espíritu Santo ha estado presente en cada instante, esperando que te detengas lo suficiente para notarlo. Y ese reconocimiento, ese momento en que te das cuenta de que no estás tan solo como creías, es el comienzo de la sanación. Porque el silencio que te rodea no está vacío. Está lleno de su voz suave, esa que no busca convencerte sino acompañarte. Esa que no grita, pero que llena el alma de una certeza que no se explica, solo se siente. La pregunta, entonces, no es si Él está ahí, sino si tú puedes detenerte lo suficiente para escucharlo. Porque cuando lo haces, te das cuenta de algo profundo: el lugar donde más te duele es precisamente el lugar donde Él está más cerca. Es en el quiebre donde se revela su ternura. En la herida donde se manifiesta su poder. En la soledad donde te demuestra su compañía. Y así, mientras las palabras humanas se desvanecen, el Espíritu comienza a hablar un idioma diferente. No es el lenguaje del consuelo superficial, sino el del alma. Habla en silencios, en paz,
en pequeños recordatorios que solo tú puedes entender. Cuando todos los demás callan, el cielo sigue hablando. Cuando las palabras humanas fallan, el Espíritu Santo no calla. Él tiene un lenguaje que trasciende las frases y los discursos. Habla donde las voces se quiebran, consuela donde la razón no llega. Su voz no entra por los oídos, se siente en el alma. No se escucha como un sonido, sino como una presencia. No como una explicación, sino como una certeza: estoy contigo. Él no llega con clichés ni con frases prefabricadas. No te dice todo pasa, ni Dios tiene un propósito de manera distante. Te recuerda verdades que habías olvidado. Te devuelve el aliento que el miedo te había robado. Te ancla con suavidad en el amor de Dios cuando todo lo demás parece desmoronarse. Y de pronto, algo cambia dentro de ti. No porque el dolor desaparezca, sino porque descubres que ya no estás cargando solo. Las palabras humanas pueden calmar por un momento, pero el Espíritu trae una paz que no se agota. Donde los demás se detienen en la compasión, Él avanza hacia la restauración. Por eso, nunca confundas el silencio de las personas con el silencio de Dios. Puede que la gente no sepa qué decirte, pero el Espíritu siempre sabe que necesitas oír. Y lo que susurra no pretende solo tranquilizarte, pretende restaurarte. No dice estarás bien, dice te sostengo. No promete que no dolerá, promete que no estarás solo. Esa es una voz que ninguna herida puede ignorar. Y cuando finalmente la escuchas, algo se enciende en lo más profundo. Un respiro que vuelve, una esperanza que parecía extinguida, una fe que vuelve a despertar. Porque te das cuenta de que el Espíritu no está lejos. Está en ti, en medio de tu dolor, respirando contigo, sosteniéndote sin que lo notes. Ahí comienza la verdadera sanación. No cuando el dolor se va, sino cuando entiendes que ya no tienes que cargarlo solo. Porque aunque el mundo no te comprenda, aunque nadie más vea tus lágrimas, el Espíritu Santo sí. Y su voz, esa voz suave y persistente, te recordará una y otra vez. Nunca estuviste solo. Hay habitaciones en la vida en las que nadie más entrará contigo. Lugares donde las palabras ya no alcanzan y donde incluso las personas que más te aman se quedan al otro lado de la puerta. Esas habitaciones no siempre son físicas, a veces son los espacios invisibles del alma, donde guardas las lágrimas que nunca mostraste, las oraciones que murieron en tu garganta, las memorias que aún te pesan sin saber por qué. Son los lugares donde el tiempo parece moverse más lento. Donde la soledad tiene un eco. Donde el silencio pesa tanto que parece llenar el aire. Y ahí, cuando crees que no queda nadie, cuando sientes que el consuelo se ha ido, el Espíritu Santo entra. No para romper el silencio, sino para habitarlo contigo. Él no llega con prisas. No empuja la puerta para hacerte reaccionar. No te obliga a levantarte antes de tiempo. Se acerca en silencio, con una ternura que solo el cielo conoce. Se sienta a tu lado, no para hablar, sino para acompañarte. Su presencia no necesita palabras, su cercanía basta. Porque el Espíritu no tiene miedo de tu dolor. No retrocede cuando ve tus lágrimas, ni se incomoda cuando te quiebras. Al contrario, en esos momentos, su consuelo se hace más tangible, más real. Mientras todos los demás se quedan en la puerta, él cruza el umbral. Se adentra hasta el fondo de tu herida y se queda. No llega para decirte que todo estará bien ni para pedirte que dejes de llorar. Llega para sostenerte mientras lloras. Para recordarte que no tienes que fingir fuerza delante de él. Que puedes ser totalmente honesto, totalmente humano, totalmente vulnerable. Porque en el corazón del Espíritu no hay juicios, hay refugio. No hay exigencias, hay compasión. Él honra la realidad de tu dolor sin disminuirla. No te pide que la ignores, no te ordena que sonrías. Simplemente está. Y de alguna forma, su sola presencia comienza a cambiar la atmósfera. Tal vez sigas llorando. Tal vez la herida siga abierta. Pero ya no duele igual, porque algo dentro de ti sabe que no lo llevas solo. Cada lágrima que cae en silencio se convierte en un lenguaje compartido. Y el Espíritu las recoge con un cuidado que ninguna mano humana podría igualar. No como signos de debilidad, sino como testimonios sagrados de amor, de fe y de resistencia. Él las guarda, las lleva consigo,
las eleva ante el Padre. Tus lágrimas no son solo gotas que se pierden, son oraciones que ascienden. Y lo que para ti fue desahogo, para el cielo fue adoración. Porque Dios no desprecia las lágrimas. Las valora, las honra, las convierte en semillas de consuelo. En su reino, nada se desperdicia, ni siquiera el llanto. Lo que hace diferente al Espíritu es que no teme a tu vulnerabilidad. No se asusta de tus grietas. No te pide perfección, te pide entrega. No se aparta cuando tus fuerzas se quiebran. Al contrario, se acerca aún más, porque es ahí donde su poder se perfecciona. Cuando tus palabras se agotan, Él sigue escuchando. Cuando tus fuerzas se derrumban, Él sigue sosteniéndote. Cuando estás convencido de que nadie te entiende, Él susurra, yo te entiendo perfectamente y no te dejaré. Y es en ese susurro, en esa presencia que no exige, donde comienza silenciosamente la sanación. No porque el dolor desaparezca, sino porque la presencia ha entrado. Y cuando la presencia entra, nada vuelve a ser igual. La soledad deja de ser vacío y se convierte en encuentro. El llanto deja de ser debilidad y se transforma en lenguaje. El silencio deja de ser ausencia y se llena de sentido. El Espíritu Santo no se limita a verte llorar, llora contigo. No te observa desde lejos, te acompaña desde dentro. Y en ese acto invisible, el cielo se inclina hacia la tierra. Cada lágrima tuya tiene un valor que el mundo no comprende. En el cielo, las lágrimas son recordadas, almacenadas, registradas. Las Escrituras dicen que Dios guarda nuestras lágrimas en una botella, una forma poética de decir que ninguna de ellas pasa desapercibida. Ningún momento de tu dolor es ignorado. Ninguna oración sin palabras deja de ser escuchada. El Espíritu Santo se encarga de que nada se pierda. Que todo lo que dolió en la tierra tenga eco en el cielo. Cuando no puedes pronunciar una sola frase, tus lágrimas hablan por ti. Dicen, estoy sufriendo. Claman, te necesito. Declaran, no puedo con esto solo. Y el Espíritu, que entiende el lenguaje del alma, traduce cada una de esas lágrimas en intercesión divina. Lo que tú no logras expresar, Él lo expresa por ti con precisión perfecta. Tus lágrimas se convierten en oraciones silenciosas. Oraciones que no se escuchan con los oídos, pero que hacen temblar el cielo. Porque donde el dolor humano toca la compasión divina, algo se mueve en lo invisible. Algo se alinea. Algo comienza a sanar. Así que la próxima vez que llores solo, recuerda, no estás solo. No estás hablando al vacío. Estás orando con el Espíritu. Cada lágrima que cae es una conversación entre tu corazón y el corazón de Dios. Una conversación que no necesita palabras, porque está hecha de verdad, de entrega, de fe. Y cuando eso sucede, cuando tus lágrimas se convierten en oración, algo cambia dentro de ti. El peso que parecía insoportable se aligera, no porque haya desaparecido, sino porque alguien más lo está llevando contigo. El Espíritu Santo no solo ve tu dolor, lo lleva. No solo comprende tu llanto, lo transforma en comunión. No solo observa tu herida, la redime. Él convierte tu dolor oculto en un altar. Un lugar donde la presencia de Dios se manifiesta, no para borrar la herida, sino para llenarla de propósito. Porque lo que parecía un espacio de derrota se convierte en un espacio de encuentro. Así es como el Espíritu obra, no cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia la atmósfera. No elimina la prueba, pero transforma el significado. No borra las lágrimas, pero las convierte en semilla de esperanza. Y entonces entiendes algo que el mundo no puede enseñarte, que el consuelo más profundo no viene cuando todo mejora, sino cuando descubres que nunca estuviste solo, ni siquiera en lo peor. El Espíritu no se ha ido. No se cansa de ti. No se aleja cuando no puedes orar. Se queda. Se sienta contigo en el suelo, entre las ruinas de tus fuerzas, y allí mismo comienza a reconstruirte. Ladrillo a ladrillo. Lágrima a lágrima. Suspiro a suspiro. Porque su presencia no solo observa, trabaja. No solo consuela, transforma. No solo escucha, intercede. Y mientras tú lloras, el cielo se mueve. Mientras tú guardas silencio, Él habla. Mientras tú te sientes vacío, Él te llena.
Porque incluso cuando todo parece roto, su presencia permanece entera. El Espíritu Santo es el compañero invisible en la habitación de tus lágrimas. Y ese acompañamiento, ese milagro silencioso, es el principio de toda sanación verdadera. Hay momentos en los que el dolor roba el lenguaje. En los que el alma quiere hablar, pero la boca no encuentra palabras. Intentas orar, pero las frases se deshacen antes de salir. Quieres explicar lo que sientes, pero todo lo que logras es un suspiro, un gemido, un silencio. Y en esos momentos, puedes llegar a pensar que le fallas a Dios. Que tu silencio significa distancia. Que tu incapacidad de orar es señal de debilidad. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. Porque cuando las palabras se acaban, el Espíritu Santo comienza a hablar. Allí, donde tú te quedas sin fuerzas, Él toma el relevo. Donde tú callas, Él intercede. Donde tú solo puedes suspirar, Él transforma ese suspiro en una oración perfecta. Tus gemidos, tus silencios, tus lágrimas, todos son lenguaje en el cielo. Un lenguaje que el Espíritu traduce con precisión, porque Él entiende lo que ni tú mismo sabes expresar. El apóstol Pablo lo escribió así: el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, que incluso cuando no tienes voz, la oración sigue viva dentro de ti, porque el Espíritu ora a través de ti. Lo que para ti parece vacío, para Él es comunión. Lo que para ti parece silencio, para Él es una conversación. Lo que tú llamas debilidad, Él lo llama entrega. A veces creemos que la oración solo sucede cuando hablamos, cuando pronunciamos palabras largas y bien pensadas. Pero el Espíritu enseña que la oración más pura no siempre tiene sonido. Es la que brota del alma rota, del corazón que no finge, del dolor que se rinde en lugar de resistir. Esa oración sin palabras es la que más poder tiene, porque no viene de la mente, sino del Espíritu. El Espíritu Santo toma esa oración muda, ese llanto contenido, ese peso en el pecho que no sabes describir, y lo presenta ante el Padre de una forma perfecta. Cada respiración cansada se convierte en una súplica. Cada lágrima derramada se transforma en una declaración de fe. Cada silencio se llena de significado celestial. Tu alma habla un idioma que el cielo entiende, incluso cuando tú no. Esto cambia la manera en que ves tu dolor. Porque ya no lo ves como un fracaso espiritual, sino como un acto de comunión. Descubres que no necesitas palabras elocuentes para ser escuchado. Que Dios no se impresiona con discursos, sino que responde a la autenticidad. Y cuando te das cuenta de eso, se va el miedo a orar mal. Se va la vergüenza por no saber qué decir. Se va la presión por tener que ser fuerte. Porque entiendes que la oración nunca fue una presentación, siempre fue una conexión. El Espíritu Santo no espera que llegues entero. Te encuentra roto. No espera que tengas respuestas, te abraza con tus preguntas. No espera que tengas fe perfecta, te sostiene con la suya. Él ora contigo, por ti y dentro de ti. Mientras tú te desmoronas, Él te mantiene unido. Mientras tú callas, Él canta sobre ti con amor. Mientras tú duermes exhausto por llorar, Él sigue intercediendo en lo invisible, moviendo cosas que no podrías mover por ti mismo. Nada se pierde. Ni un gemido, ni un suspiro, ni una lágrima, ni un pensamiento. Todo lo que pasa por tu alma, pasa por el Espíritu. Y Él lo lleva ante el Padre con ternura infinita, como un hijo que presenta el dolor de su hermano. Esa es la obra más íntima del Espíritu, convertir tu dolor en oración. Cuando entiendes esto, algo dentro de ti se relaja. Dejas de luchar contra tu vulnerabilidad. Dejas de sentirte culpable por estar cansado. Porque sabes que incluso tu debilidad tiene propósito. Incluso tu llanto tiene significado. Incluso tu silencio está lleno de comunión. Y entonces, algo sutil comienza a cambiar. El dolor deja de ser solo peso y se convierte en puente. Un puente que une tu alma con el corazón de Dios. Cada lágrima que cae no te aleja, te acerca. Cada noche de insomnio no es una pérdida, es una conversación que no sabías que estabas teniendo. El Espíritu está más activo en tu silencio que tú en tu desesperación. Y lo que parecía el final se convierte en el principio de algo nuevo, el principio de la sanación interior. Porque cuando el Espíritu ora dentro de ti, no solo intercede, transforma.
No solo interpreta tus emociones, sino que las redime. Convierte tu desesperanza en esperanza, tu agotamiento en descanso, tu miedo en fe. Y cuando el Espíritu transforma el dolor en intercesión, el cielo se mueve. No de una manera visible, sino profunda. Como si en lo más hondo de tu alma se abriera una fuente nueva. Y de pronto, notas algo diferente: paz. No una paz que elimina el problema, sino una que permanece incluso dentro de él. Esa paz no viene de ti. Es el Espíritu dándote testimonio de que el Padre te ha escuchado. A veces no verás los resultados de inmediato. Pero algo real habrá cambiado. Porque una vez que el Espíritu intercede por ti, nada vuelve a estar igual. Lo invisible se mueve, lo eterno responde. Dios no ignora el dolor que el Espíritu le presenta. Él lo toma, lo transforma, lo usa. Así que si alguna vez te sientes tan quebrado que no puedes orar, recuerda, tu quebranto ya es oración. Tu gemido ya está siendo escuchado. Tu dolor ya ha sido llevado al cielo. No hay oración más poderosa que la que el Espíritu traduce. Esta verdad libera. Porque deja claro que la relación con Dios no depende de tu habilidad para hablar, sino de su habilidad para amarte. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. No tienes que tener palabras hermosas. Solo tienes que estar dispuesto a quedarte en su presencia. Y dejar que Él haga lo que tú no puedes, orar por ti cuando ya no puedes hablar. Esa es la oración más sincera que existe. Y es también el punto donde la sanación se vuelve más profunda. Porque una vez que permites que el Espíritu ore en ti, empiezas a sentir que algo viejo dentro de ti se rompe, y algo nuevo empieza a nacer. No es inmediato. No es mágico. Pero es real. A veces sentirás un alivio inesperado, como si una carga invisible se hubiera levantado. Otras veces será una certeza suave, un pensamiento que dice, Dios me ha escuchado. A veces será una lágrima distinta, no de dolor, sino de descanso. Ese es el fruto de la intercesión del Espíritu. Él no solo ora, sana mientras ora. Y aquí se revela un misterio, incluso el dolor puede ser un altar. Un espacio donde el Espíritu hace su obra más pura. Donde lo que parecía sin sentido se convierte en comunión. Donde el sufrimiento deja de ser un enemigo y se vuelve una puerta. Porque cuando el Espíritu transforma el dolor en oración, el alma se libera. Ya no luchas por encontrar las palabras. Ya no temes quedarte sin voz. Ya no temes no ser entendido. Porque sabes que hay uno dentro de ti que traduce cada emoción en intercesión perfecta. El Espíritu Santo no solo habita en ti, ora en ti. No solo te escucha, te interpreta. No solo te consuela, te representa ante el Padre. Y cuando entiendes eso, ya nada puede convencerte de que estás solo. Ni el silencio, ni el cansancio, ni la confusión. Porque incluso en tu mayor debilidad, hay una oración que sigue viva dentro de ti, sostenida por el Espíritu que jamás te abandona. Hay dolores que no nacen del presente. Son viejos, antiguos, silenciosos. No siempre sabes cuándo comenzaron, pero sabes que siguen ahí. A veces son palabras que alguien dijo hace años y que aún resuenan. O miradas que te hicieron sentir pequeño, insignificante, no suficiente. O traiciones que no esperabas y que marcaron algo en ti que nunca volvió a ser igual. Esas heridas no sangran por fuera, pero moldean cómo amas, cómo confías, cómo oras. Te enseñaron a protegerte, a poner muros, a no esperar demasiado de nadie. Y aunque creas que has pasado página, hay momentos, una canción, una voz, una conversación, que vuelven a abrir la herida sin pedir permiso. El Espíritu Santo conoce esos lugares. Conoce los rincones de tu memoria que tú mismo has intentado olvidar. Él sabe exactamente dónde habita la vergüenza, el miedo o el recuerdo que todavía duele. Y lo más hermoso es que no entra para juzgarte ni para decirte que ya deberías haberlo superado. Entra para sanar. El Espíritu no teme entrar en tus sombras. No teme las puertas cerradas ni los pasillos oscuros de tu historia. Él va a esos lugares no para exponerte, sino para liberarte. Cuando se lo permites, toca justo donde más duele. No con dureza, sino con ternura. Porque su toque no hiere, restaura. Su toque no remueve para culparte, sino para purificarte.
Él trae a la luz lo que guardaste en silencio, no para que sufras de nuevo, sino para que por fin seas libre. A veces piensas que sanar significa olvidar, borrar todo lo que pasó. Pero el Espíritu no borra el pasado, lo transforma. Él no elimina los capítulos difíciles, los redime. Toma la escena más dolorosa de tu historia y la llena de presencia. De repente, te das cuenta de que incluso allí, en ese momento que creías desprovisto de Dios, Él estaba. En el día de la pérdida, en la traición, en el abandono, en la injusticia. Estaba allí, no como espectador pasivo, sino como sostén invisible. Quizás no lo sentiste, quizás no lo viste, pero el Espíritu estaba llorando contigo. Y cuando permite que esa conciencia te alcance, algo se mueve profundamente. El recuerdo sigue ahí, pero cambia su temperatura. Lo que antes te helaba ahora te abraza. Lo que antes te hundía ahora te da un testimonio. El Espíritu no borra la historia, pero cambia su poder sobre ti. Lo que antes te dominaba, ahora te enseña. Lo que antes era una herida, ahora se vuelve una cicatriz que cuenta una historia de gracia. No hay rincón demasiado oscuro para Él. No hay recuerdo tan lejano que su luz no pueda alcanzar. No hay error tan profundo que su misericordia no pueda cubrir. Y cuando decides abrirle el corazón y dejar que toque esas partes ocultas, comienza algo nuevo. Sientes resistencia al principio, porque sanar duele. Revivir ciertos recuerdos parece insoportable. Pero justo cuando crees que el dolor te va a quebrar, el Espíritu te sostiene. Y te muestra que nunca estuviste solo, ni siquiera en aquel momento que pensabas olvidado por Dios. El Espíritu Santo entra en la historia que tú ya diste por perdida. Y lo hace con la sabiduría de un médico celestial que sabe exactamente dónde aplicar su bálsamo. A veces sanar implica llorar otra vez. No porque regreses al pasado, sino porque lo estás liberando. Cada lágrima que cae es una herida que suelta su control. Cada suspiro es una cadena que se rompe. Cada recuerdo que enfrentas en su presencia se convierte en un altar donde el amor de Dios se manifiesta con poder. Él no llega a borrar tus memorias, sino a cambiar su significado. Donde antes solo había dolor, ahora hay propósito. Donde antes solo había pérdida, ahora hay redención. Donde antes había culpa, ahora hay gracia. Y cuando su Espíritu toca esas áreas, algo dentro de ti cambia para siempre. El resentimiento se disuelve, la amargura pierde su fuerza, el miedo deja de tener voz. Porque ya no miras tu pasado como un campo de ruinas, sino como terreno donde Dios ha caminado contigo. Y ahí es cuando comienza una nueva libertad. Dejas de tener miedo de tus propias memorias. Dejas de huir de los recuerdos. Dejas de fingir que no te dolió, porque ya no te define. El Espíritu Santo no cambia el pasado, pero cambia la forma en que tú lo llevas. Toma los fragmentos y los une. Toma los pedazos rotos y construye con ellos una historia distinta. El mismo dolor que te encerró se convierte en la puerta que te abre a la compasión. Lo que una vez fue tu vergüenza se transforma en testimonio. Lo que antes te hacía esconderte, ahora te impulsa a hablar con otros que necesitan escuchar que también pueden sanar. Y eso es lo más hermoso del poder sanador del Espíritu, que nunca se detiene solo en ti. Lo que Él restaura en tu interior, lo multiplica hacia afuera. La paz que te da se convierte en paz que transmites. La libertad que recibes se convierte en esperanza que compartes. Sanar con el Espíritu no es olvidar. Es recordar desde otro lugar. Desde el amor, no desde el miedo. Desde la gratitud, no desde la herida. Desde la luz, no desde la oscuridad. Por eso, cuando te atreves a abrirle la puerta al Espíritu, incluso los recuerdos más tristes pueden volverse sagrados. Porque ya no son testigos de tu derrota, sino de la fidelidad de Dios. Cada lágrima que alguna vez derramaste se convierte en un símbolo de resistencia y fe. Cada historia que una vez te avergonzó se convierte en testimonio de su gracia. Y de pronto, comienzas a sentir algo que hacía tiempo no sentías: ligereza. Una calma que no viene del olvido, sino del perdón. Una serenidad que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que el Espíritu ha tocado tu historia con sus manos de amor. Él no elimina los capítulos difíciles, los llena de propósito. Te enseña que incluso en el dolor hubo presencia. Que incluso en la pérdida hubo cuidado.
que incluso en la oscuridad hubo una luz esperándote para guiarte de regreso. Y cuando lo ves con claridad, entiendes que sanar no es regresar a lo que eras antes del dolor. Es convertirte en alguien nuevo gracias a lo que atravesaste. La sanación del espíritu es transformación, no restauración del pasado, sino renovación del presente. Te cambia la mirada, te ablanda el corazón, te devuelve la capacidad de confiar. Y cuando te das cuenta de que su toque ha llegado hasta lo más profundo, te invade una gratitud que no puedes explicar. Porque entiendes que el espíritu no solo vino a consolarte, sino a reescribir la historia contigo. Y que cada lugar donde fuiste herido se convierte ahora en una evidencia viva de su poder. El Espíritu Santo no se limita a aliviarte, te reconstruye. Y cuando eso sucede, algo dentro de ti comienza a respirar diferente. Te descubres más libre, más liviano, más tú. Porque lo que una vez fue un punto final, en sus manos se convierte en un nuevo comienzo. Cuando el dolor llega, la primera reacción del corazón humano es buscar respuestas. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Queremos razones que expliquen el sufrimiento, como si entenderlo pudiera hacerlo menos doloroso. Buscamos explicaciones en cada palabra, en cada recuerdo, en cada oración. Pero el Espíritu Santo sabe algo que nosotros a menudo olvidamos: las explicaciones no curan el alma, la presencia sí. Hay momentos en los que el cielo no responde con palabras, sino con compañía. Y aunque parezca poco, esa compañía lo cambia todo. El Espíritu Santo no siempre llega con respuestas claras o soluciones rápidas. A veces llega con silencio, pero un silencio lleno de significado. Llega con una paz que no resuelve las preguntas, pero que calma el corazón. Porque su meta no es satisfacer tu mente, sino sanar tu espíritu. Las respuestas apelan a la lógica, pero la presencia ministra al alma. El espíritu no viene a darte un mapa de lo que está ocurriendo, viene a acompañarte paso a paso, aunque no entiendas el camino. A veces, lo más sanador que puede hacer Dios no es explicarte el por qué, sino mostrarte el quién. Porque cuando sabes quién está contigo, las preguntas dejan de tener tanto poder. El Espíritu Santo es esa medicina suave que no entra con ruido, sino con paz. Él se sienta contigo en medio de la confusión y no necesita hablar para que lo sientas. Te rodea con una calma que no viene de las circunstancias, sino de su propia naturaleza. Mientras tu mente grita por respuestas, su presencia susurra: estoy aquí. Y ese aquí es suficiente. El consuelo del Espíritu no es lógico, es milagroso. No intenta justificar el sufrimiento, lo atraviesa contigo. No se detiene a explicarte los motivos, sino que te cubre con consuelo hasta que el peso empieza a volverse más liviano. Y entonces descubres algo profundo: no necesitas entenderlo todo para sentirte sostenido. A veces, el Espíritu responde al por qué con un abrazo invisible. Responde al hasta cuándo con paciencia. Responde al no puedo más con fuerza nueva que no sabes de dónde viene. Y mientras tú esperas una voz desde el cielo, Él te da una paz desde dentro. Es un intercambio divino: tú entregas tu necesidad de controlar y Él te da descanso. El Espíritu Santo no te pide que comprendas todo, sino que confíes. No te exige una fe sin dudas, sino un corazón dispuesto a permanecer, incluso en la incertidumbre. Y en ese espacio, donde no hay respuestas pero hay presencia, sucede la sanación más profunda. Porque cuando su presencia entra, el alma deja de debatir y empieza a descansar. Esa es la medicina que solo el Espíritu puede dar. No una cura hecha de explicaciones, sino una hecha de cercanía. No un remedio que elimina el dolor, sino uno que lo transforma. La paz que Él trae no niega el sufrimiento, pero lo redime. Te enseña a respirar otra vez, a dormir otra vez, a creer otra vez. Y con el tiempo, te das cuenta de algo más: las respuestas habrían satisfecho la mente por un momento, pero la presencia satisface el corazón para siempre. Porque las explicaciones son como hojas que se lleva el viento, pero la presencia es raíz. Te sostiene cuando todo lo demás cambia. La gente puede debatir los motivos del sufrimiento, pero solo el Espíritu puede darte paz en medio de él. Puede que nunca entiendas por qué llegó la tormenta, pero puedes conocer quién está en la barca contigo. Y eso lo cambia todo. El Espíritu no siempre habla en truenos.
A veces lo hace en un susurro. Un susurro tan suave que apenas se percibe, pero tan fuerte que puede mantenerte en pie cuando todo lo demás se derrumba. Ese susurro tiene una fuerza que el mundo no comprende, porque no busca impresionar, busca transformar. El susurro no exige, invita. No ordena, consuela. No grita, guía. Es en ese susurro donde muchas veces descubrirás el verdadero poder de Dios. Porque el Espíritu no viene con ruido para distraerte, sino con paz para centrarte. Su susurro es tan delicado que te obliga a detenerte, a aquietar el corazón, a escuchar con el alma. Solo los que se detienen lo suficiente pueden oírlo. Solo los que se rinden pueden sentirlo. Y cuando decides hacer silencio para escucharlo, te das cuenta de que su voz siempre había estado ahí. Que su paz no se fue, solo estaba esperando que bajaras el ruido del miedo y de las preguntas. El susurro del Espíritu no se escucha con los oídos, sino con la calma. Te habla en pensamientos de ternura, en impresiones suaves, en la sensación repentina de que todo estará bien incluso si nada parece bien. Esa es la paradoja del consuelo divino, que la fuerza más grande de Dios se manifiesta en la suavidad de su voz. El poder humano grita, el poder divino susurra. El Espíritu no necesita levantar la voz para calmar la tormenta. A veces ni siquiera detiene el viento, solo te da paz en medio de él. Y esa paz es el milagro más grande. Porque no cambia las circunstancias, te cambia a ti. No te saca de la oscuridad, pero te enseña a ver dentro de ella. No borra el dolor, pero te enseña a descubrir a Dios en medio del dolor. Cuando la mente se rinde, el alma escucha. Y cuando el alma escucha, el Espíritu sana. Así actúa la medicina del cielo, sin ruido, sin drama, sin explicaciones. Solo con la certeza de una presencia que no se va. Esa presencia no te deja igual. Te vuelve más sensible, más compasivo, más consciente de los susurros del cielo. Te enseña que no necesitas gritar para ser escuchado, ni entender para confiar, ni controlar para descansar. Te enseña que hay poder en la quietud, y que la sanación más profunda ocurre cuando dejas de buscar razones y comienzas a abrazar la presencia. El Espíritu Santo no siempre te responderá al por qué, pero siempre responderá al dónde estás. Y su respuesta será, estoy aquí. Contigo. En medio de esto. No te he dejado ni te dejaré. Y en ese momento, cuando el alma lo cree, la sanación deja de ser una promesa futura y se convierte en una realidad presente. Porque ya no se trata de entender el propósito, sino de experimentar la compañía. Y eso, en sí mismo, es suficiente. La soledad. Esa palabra que pocos pronuncian, pero que todos conocen. Esa sensación de vacío que no depende de cuántas personas te rodeen, sino de lo que pesa dentro. Hay silencios que gritan, habitaciones llenas que se sienten vacías, miradas que acompañan pero no comprenden. La soledad puede volverse una carga tan pesada que empiece a parecer castigo. Te preguntas si hiciste algo mal, si Dios se ha alejado, si tu voz ya no llega al cielo. Pero lo que no sabes es que, muchas veces, la soledad es el lenguaje que el Espíritu Santo usa para hablar más claro. Porque cuando se apagan las voces del mundo, su susurro se escucha con más nitidez. Cuando todo se detiene, cuando no queda nada que distraiga, el Espíritu tiene espacio para acercarse. Y ese espacio, que antes parecía vacío, se vuelve tierra santa. A lo largo de la historia, los grandes encuentros con Dios no sucedieron en multitudes, sino en desiertos. Fue en la soledad donde Moisés vio la zarza arder. Fue en una cueva donde Elías descubrió la voz suave del Señor. Fue en el desierto donde Jesús escuchó al Padre con más claridad. Y de la misma manera, es en tu soledad donde el Espíritu quiere revelarse a ti. No porque necesite aislarte, sino porque ahí puede mostrarte algo que no podrías ver rodeado de ruido, su cercanía real. Porque la soledad, cuando se entrega al Espíritu, deja de ser aislamiento y se convierte en comunión. El Espíritu no huye de tus silencios, los habita. No se incomoda con tu vacío, lo llena. No te pide que escapes de tu soledad, te enseña a verla de otra manera. La soledad, en sus manos, se vuelve altar. El rincón donde llorabas se vuelve lugar de encuentro. La habitación donde creías que nadie te veía se transforma en el espacio donde el cielo desciende. Y de pronto,
entiendes algo que nunca habías considerado: no estás solo, estás siendo visitado. El Espíritu Santo convierte el silencio en conversación, la ausencia en presencia, el aislamiento en intimidad. Y mientras el mundo te dice que la soledad es debilidad, Él te muestra que es oportunidad. Porque cuando nadie más te sostiene, aprendes que Él siempre lo ha hecho. Cuando nadie más te escucha, descubres que su voz ha estado hablándote todo el tiempo. Y en ese lugar, donde antes solo había cansancio, comienza a brotar algo sagrado. Una paz que no viene del ruido, sino del reconocimiento. Una quietud que no es abandono, sino abrazo. Una fuerza que no se construye con gritos, sino con susurros. El Espíritu no siempre llega con relámpagos. A menudo llega con calma. A veces te sostiene no quitándote la carga, sino dándote hombros más fuertes para llevarla. A veces no cambia lo que te rodea, pero cambia la manera en que lo miras. A veces no te rescata del fuego, sino que camina contigo dentro de él. Esa es la paradoja de su consuelo, que lo que el mundo llama debilidad, el cielo llama encuentro. Cuando te sientes más solo, es cuando el Espíritu está más cerca. Cuando piensas que Dios guarda silencio, es cuando te está hablando más profundo. Cuando todo parece vacío, es porque Él está despejando el terreno para revelarse. Hay lugares que antes evitabas porque dolían. Ahora los visitas con paz porque sabes que Él habita ahí. Hay momentos que antes temías porque eran oscuros. Ahora los atraviesas con serenidad porque sabes quién camina contigo. El Espíritu Santo transforma la soledad en tierra santa porque te enseña a ver con ojos distintos. Ya no ves la soledad como castigo, sino como preparación. Ya no ves el silencio como abandono, sino como espacio para su voz. Ya no ves el vacío como pérdida, sino como el lugar donde pueden hacer algo nuevo. Y cuando entiendes esto, ya no huyes de los momentos de soledad. Los abrazas, porque sabes que ahí el Espíritu te habla sin interrupciones. Sabes que cada suspiro tuyo puede ser respuesta a un susurro divino. Sabes que el lugar donde llorabas puede convertirse en el lugar donde adoras. El Espíritu Santo convierte la soledad en un terreno de revelación. Ahí te enseña lo que el ruido no te deja escuchar. Que Él te comprende mejor de lo que tú te comprendes a ti mismo. Porque hay días en los que ni siquiera sabes qué sientes. Te despiertas con peso, pero sin motivo claro. Te invade una tristeza sin explicación, una inquietud sin nombre. Intentas orar, pero no sabes por dónde empezar. Y ahí, justo ahí, el Espíritu te susurra. Yo sé lo que sientes, incluso antes de que lo digas. El Espíritu no se limita a la superficie de tus pensamientos. Penetra en las raíces. Conoce el recuerdo que desató la emoción que tú no pudiste identificar. Sabe qué herida provocó esa reacción que no entendiste. Él comprende la estructura de tu alma mejor que tú mismo. Por eso, cuando te consuela, no lo hace de manera genérica. Sus palabras no son frases vacías, sino exactas. Te recuerda lo que habías olvidado, que eres amado, que eres visto, que no estás perdido. Su consuelo no solo toca el dolor visible, también sana el que no sabías que tenías. Y más que comprenderte, el Espíritu te interpreta ante ti mismo. Te muestra verdades que estaban ocultas. Te hace entender por qué reaccionas, por qué temes, por qué huyes. Y al mismo tiempo, te muestra que no estás definido por nada de eso. Que dentro de ti hay más gracia que culpa, más propósito que dolor, más vida que pasado. Esa comprensión divina es transformadora. Porque ya no necesitas tener todas las respuestas, basta con saber que Él las tiene. Ya no necesitas entenderte del todo, basta con confiar en quien te entiende por completo. Y en ese intercambio silencioso entre tu confusión y su claridad, ocurre otro milagro, la paz. Una paz que no se puede explicar, pero que se reconoce al instante. Esa calma repentina que te invade cuando todo debería asustarte. Esa sensación de ligereza que llega sin motivo aparente. Esa certeza de que, aunque no sabes cómo, estarás bien. Ese es el Espíritu haciéndote comprender lo que tu mente aún no puede, que Dios está aquí, ahora, y eso basta. La soledad, cuando se entrega, deja de doler igual. Porque ya no es ausencia, es compañía. Ya no es silencio, es oración. Ya no es castigo, es santuario.
El mismo lugar donde sentiste que todo terminaba se convierte en el lugar donde algo nuevo empieza. Y así, lo que antes fue motivo de lágrimas se vuelve motivo de adoración. Porque comprendes que incluso en la soledad, nunca estuviste realmente solo. El Espíritu estuvo ahí todo el tiempo, esperándote entre los silencios, hablándote en los suspiros, sosteniéndote en los momentos en que creías que no podías más. La soledad, en las manos del Espíritu, no destruye, transforma. Convierte el desierto en altar. Convierte el vacío en morada. Convierte el silencio en melodía. Convierte el dolor en propósito. Y en ese punto, cuando tu corazón lo comprende, te das cuenta de que no hay lugar, por oscuro, frío o silencioso que sea, donde el Espíritu no esté. Porque el verdadero milagro nunca fue que Él te sacara de la soledad, sino que la habitara contigo. Hay un momento en el camino de la sanación donde todo se vuelve claro. No porque el dolor desaparezca, sino porque finalmente comprendes que nunca lo llevaste solo. Empiezas a mirar atrás y descubres huellas que no reconocías antes. Momentos en los que creíste estar al borde del colapso y ahora entiendes que fue Él quien te sostuvo. Instantes en los que dijiste no puedo más, y sin saber cómo, seguiste respirando. Cada aliento, cada paso, cada suspiro, eran evidencia silenciosa de una presencia constante, el Espíritu Santo. Nunca estuviste solo en tu dolor. Ni una sola vez. Desde la primera lágrima que escondiste en la oscuridad, hasta la última palabra que no te atreviste a decir. Desde los recuerdos que te dolían demasiado hasta los pensamientos que creías que nadie entendería. Él estuvo ahí. No como espectador, sino como compañero. No como juez, sino como consolador. Se sentó contigo en el suelo de la tristeza, se inclinó sobre tus heridas, recogió tus lágrimas, tradujo tus gemidos y los llevó ante el Padre. Quizás no lo sentiste, porque su presencia no siempre se manifiesta en emociones fuertes. A veces su consuelo no se siente como fuego, sino como aire. No se escucha como un trueno, sino como una calma inesperada en medio del caos. Pero estaba ahí. Siempre. Cada momento que creíste que Dios había guardado silencio, Él estaba hablando de otra manera. Cada noche en la que pensaste que tu oración no había llegado al cielo, el Espíritu la transformaba en lenguaje eterno. Cada día en que te sentiste invisible, Él estaba sosteniendo lo invisible dentro de ti, tu fe. Nada de lo que viviste fue desperdiciado. Nada de lo que dolió pasó inadvertido en el cielo. Y ahora puedes verlo con más claridad. El Espíritu no te abandonó ni por un segundo. Estuvo presente en cada pérdida, en cada lágrima, en cada suspiro. Te llevó cuando tus fuerzas te fallaron. Te cubrió cuando el miedo te paralizaba. Te habló cuando creías que ya no había palabras. Él fue la voz que te dijo, sigue adelante, cuando todos los demás callaron. Él fue la paz que te sostuvo cuando nada tenía sentido. Y esa presencia, silenciosa, constante, paciente, es la prueba más grande de amor que puedes recibir. Porque sanar no siempre significa que el dolor desaparezca, sino que el Espíritu entra en él y lo redime. No se trata de olvidar lo que pasó, sino de descubrir que lo que pasó ya no tiene el poder de destruirte. El Espíritu convierte la herida en historia, el llanto en oración, la soledad en altar. Y cuando lo hace, el alma se vuelve ligera, no porque ya no duela, sino porque el peso ahora está en manos de Dios. La sanación del Espíritu no borra el pasado, lo transforma. El dolor que una vez te quebró se convierte en el testimonio que hoy te sostiene. La pérdida que te vació se convierte en el lugar donde aprendiste a confiar. La herida que te avergonzaba se convierte en una marca de gracia. La oscuridad que temías se convierte en el fondo perfecto donde la luz de Dios brilla más fuerte. El Espíritu Santo no solo te consuela, te reconstruye. Toma cada fragmento y lo une con propósito. Cada lágrima se convierte en semilla. Cada silencio en oración. Cada herida en mensaje. Y lo que un día fue símbolo de derrota, se vuelve ahora prueba viva de redención. Cuando el Espíritu toca tu historia, nada se pierde. Él toma lo que el enemigo quiso usar para destruirte y lo convierte en el instrumento con el que Dios se glorifica. Tu pasado ya no es una carga, es un testimonio. Tu dolor ya no es un enemigo, es una puerta. Tu debilidad ya no es vergüenza, es el lugar donde el poder de Dios se perfecciona.
Así obra el Espíritu, no borra, transforma, no esconde, ilumina, no elimina, redime. Y de repente te das cuenta de que la sanación no se trata de volver a ser quien eras antes del dolor, sino de convertirte en alguien nuevo, alguien que ha conocido a Dios de una manera que solo el sufrimiento puede revelar. Porque hay cosas que solo se aprenden en el quebranto. Solo en la noche entiendes la importancia de la luz. Solo en la pérdida aprendes el valor de la presencia. Solo cuando lo humano se acaba, descubres la ternura de lo divino. Y entonces comprendes que todo, cada lágrima, cada pregunta, cada silencio, tenía un propósito, llevarte a esta revelación suprema. Nunca estuviste solo. Ni cuando caíste, ni cuando dudaste, ni cuando lloraste. El Espíritu Santo estuvo, está y estará. Él ha sido tu consuelo constante, tu fuerza silenciosa, tu voz interior cuando el mundo cayó. Ha sido la calma detrás de tus pensamientos, la luz detrás de tus ojos cansados, el abrazo invisible en cada noche larga. Su presencia no siempre se siente, pero siempre actúa. Y cuando por fin lo reconoces, cuando lo miras no con la mente sino con el alma, algo dentro de ti cambia para siempre. Empiezas a caminar distinto. Ya no buscas explicaciones, buscas compañía. Ya no temes al silencio, lo habitas. Ya no huyes de la soledad, la reconoces como tierra santa. Ya no ves tus heridas como fracaso, sino como espacio donde Dios decidió encontrarte. Y en ese encuentro, todo lo que parecía perdido encuentra sentido. Porque donde creíste que había ausencia, hubo presencia. Donde pensaste que había abandono, hubo acompañamiento. Donde sentiste vacío, hubo plenitud. Dios nunca dejó de estar. El Espíritu Santo fue, es y será tu compañero más fiel. Más cerca que tu respiración, más constante que tus pensamientos, más tierno que cualquier palabra. Y ahora que lo sabes, puedes soltar el miedo. Puedes descansar. Puedes mirar al futuro sin temor, porque el mismo Espíritu que te sostuvo ayer, te sostendrá mañana. Así termina el viaje, pero también así comienza una nueva historia. Una historia donde la herida no tiene la última palabra, sino la esperanza. Donde el silencio ya no asusta, sino que consuela. Donde la soledad ya no hiere, sino que revela. Donde el espíritu ya no es solo consuelo, sino comunión. Y cuando vuelvas a sentir que nadie te entiende, recuerda esta verdad. No necesitas que todos lo hagan, basta con que Él lo haga. Porque el Espíritu de Dios no solo te comprende, sino que vive en ti. Y mientras viva en ti, jamás volverás a estar realmente solo. Así que hoy, levanta la mirada. Respira. Descansa en su presencia. El Espíritu Santo está contigo, incluso ahora, mientras lees estas palabras. Y en su presencia hay paz, hay propósito, hay vida. Él no te dejará. No te soltará. Y en su amor encontrarás la fuerza que creías perdida. Nunca estuviste solo. No lo estás ahora. Y nunca lo estarás. Porque el Espíritu Santo permanece contigo. Y en su presencia, aunque el mundo no lo entienda, hay sanación, hay esperanza y hay vida eterna.